Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Bien, tenemos este tema, está basado en el libro de los Efesios, en el capítulo 2 del libro de los Efesios. Los versículos son del 11 al 13, que dice así: para la honra y la gloria de Dios. Amén. Por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles en la carne, que erais llamados circuncisión, por la que se llama circuncisión, hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a meditar por un momento en esta parte de Escritura en la que nos habla la palabra de Dios y nos señala el versículo 11. Dice: el Espíritu de Dios a través de San Pablo nos está hablando aquí en esta escritura y les dice a los gentiles, a los efesios, les dice que se acuerden que en otro tiempo, es decir, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo de la Ley, que en otro tiempo, dice, vosotros erais extranjeros, pues no teníamos ninguna promesas, dice, les habla al pueblo gentil, a los gentiles. Y sabemos que los gentiles somos todos nosotros somos un pueblo gentil. El pueblo elegido de Dios es el pueblo hebreo. Y a ese pueblo tenía todas las promesas de Dios, tenía la data de la ley, tenía los mandamientos, los 10 mandamientos y la ley. De manera que el antiguo pacto protegía al pueblo hebreo. Era el que estaba protegido por parte de Dios. Y los gentiles no tenían absolutamente nada allí. Pero si alguno quisiera hacerse prosélita del judaísmo, tenía que cumplir toda la ley, tenía que someterse allí. Y por eso nos está hablando el versículo 11, dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles en la carne, eras llamados incircuncisión, o lo que se llama circuncisión, hecha con mano en la carne. De manera que el pueblo hebreo era el que tenía todas las ventajas y era también el que tenía a Dios de su parte. Pero vemos que el hombre, desde los tiempos antiguos, pues había perdido la relación con Dios. Desde los tiempos antiguos había perdido la relación con Dios. Y el hombre, digamos, ya no tenía esa relación con Dios. Era una relación feliz y justa con Dios, ya no la tenía. Entonces, se había hecho su enemigo por sus malas obras. Ahora era enemigo de Dios por sus malas obras. Y aún, digamos, el pueblo, todos los pueblos de la tierra, incluido el pueblo hebreo, porque el pueblo hebreo también dejó la ley y dejaba los mandamientos de Dios y se iba tras los ídolos y se iba tras de los pueblos gentiles, que los pueblos gentiles
lo único que adoraban era a los ídolos que ellos mismos habían hecho. Y Dios, en su infinita misericordia, de todos modos tenía al pueblo hebreo, lo había elegido como su pueblo, pero los gentiles no tenían nada absolutamente. Y por eso San Pablo está diciendo que en otro tiempo, dice el versículo 12, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos, es decir, al pacto. El primer pacto lo hizo Dios con el pueblo de Israel, el primer pacto, y a eso se está refiriendo el apóstol Pablo cuando dice y habla de extranjeros a los pactos, es decir, ellos no tenían ninguna relación con el pacto que Dios había hecho con su pueblo, con el pueblo hebreo, y por lo tanto ellos estaban alejados de todo conocimiento, y lo único que hacían los gentiles era adorar a sus ídolos, y se iban tras ídolos de las gentes, todos los ídolos que hacían, y eso era todo lo que tenían, pero no tenían el conocimiento del verdadero Dios, de ese Dios verdadero y poderoso que es nuestro Dios. Entonces, por eso les dice, alejados de la República de Israel, extranjeros a los pactos de la promesa. Dios había hecho una promesa desde los tiempos antiguos a todos los pueblos de la tierra, pero en el primer pacto que hizo Dios con el ser humano, ese primer pacto solamente el pueblo hebreo fue privilegiado, y era el que tenía la data de la ley, tenía los 10 mandamientos, tenía las promesas de Dios, y allí estaba cimentado el pueblo hebreo. Aunque digamos a veces abandonaban a Dios y también seguían la corriente de los pueblos gentiles. Y nos sigue diciendo en el versículo 13, mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Entonces esto ya nos habla de una condición, digamos, el primer pacto, el pueblo de Israel tenía esa condición para con Dios, y era el pueblo hebreo. Pero Dios en su infinita misericordia había prometido al patriarca Abraham, le había prometido un pacto, un segundo pacto, cuando le está diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Amén. Ese es el segundo pacto. El segundo pacto, ¿cómo viene siendo el segundo pacto? Pues este es el segundo pacto. La sangre de Jesús es el segundo pacto. Jesucristo murió en la cruz para salvarnos. Es decir, Dios envía a su Hijo al mundo para que tuviéramos salvación los gentiles. Y por eso a los cristianos gentiles de Éfeso, el apóstol Pablo les está diciendo que ellos ya eran privilegiados porque estaba ya el segundo pacto, la muerte de Jesús en el madero de la cruz sirve, ese es el segundo pacto, y en ese pacto estamos incluidos todas las naciones de la tierra, todo el que quiera. Lo único que tiene que hacer es creer en Jesucristo para que tenga vida eterna. Eso es todo lo que tiene que hacer. No es mucho, pero sí es algo que tiene que nacer de un corazón contrito y humillado al Señor Jesucristo. Y así vemos pues que nos están diciendo acerca del segundo pacto. Nos habla en Lucas 22, 19, 20 y nos dice esa escritura, y tomando el pan y habiendo dado gracias, partió y le dio les dio diciendo,
esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. El versículo 20 nos dice, así mismo también el vaso, después de que hubo cenado, diciendo, este vaso es el nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros se derrama. Está hablando que el vaso del vino, cuando se los presenta a los discípulos, dice, este es mi sangre, que por vosotros es derramada. Ese es el segundo pacto. Ahí comienza el segundo pacto de Dios. Y en ese segundo pacto, en el que estamos ahorita, todos los gentiles, todas las naciones de la tierra están incluidas. De manera que el gran, perfecto sacrificio se consumó en el Calvario. La muerte de Jesús en el madero de la cruz. Y por eso nos habla en el libro de los Hebreos, en el capítulo 8, versículos del 3 al 8, dice, porque todo pontífice es puesto para ofrecer presentes y sacrificios, por lo cual es necesario que también tuviese algo que ofrecer. Eso es lo que nos está diciendo. Así que si estuviese sobre la tierra, ni aún sería sacerdote, habiendo aún los sacerdotes que ofrecen los presentes según la ley, los cuales sirven de bosquejo y sombra de las cosas celestiales, como ha sido mostrado en el monte. Pues allí vemos pues, mas ahora, dice el versículo 6, mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto en la casa, porque respondiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, consumaré para la casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo pacto. El primer pacto que hizo Dios con su pueblo fue con el pueblo hebreo. El segundo pacto con la muerte de Jesús, cuando dice de la copa, dice, esto es mi sangre que por vosotros se derrama. Ese es el segundo pacto. Es un pacto de parte de Dios. Entonces allí vemos cómo el Señor Jesús, cuando murió en la cruz, allí se consumó no se consumó luego allí en la noche que tomó que les dio el vino y que les dice que ese era el pacto, ¿verdad? En su sangre. Se consumó cuando fue sacrificado en la cruz del Calvario. Allí se consumó el segundo pacto. El ministerio de Cristo es tan superior al de los sacerdotes arónicos, es decir, a los sacerdotes que estaban conforme a la ley del primer pacto. El primer pacto tuvo que ser finalizado, tuvo su fin. Entonces, allí vemos que el ministerio de Cristo es tan superior de los sacerdotes arónicos, según nos dicen en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, versículo 39, dice, y todo lo que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en este es justificado todo aquel que creyere. Allí vemos pues como si alguna persona hubiera podido llegar a Dios mediante la obediencia de la ley, entonces el fariseo estricto lo hubiera logrado, pero no lo podían lograr porque en la ley ninguno pudo cumplir toda la ley, ninguna persona pudo cumplir toda la ley, de manera que digamos, si algún estricto fariseo conforme a la ley lo hubiera logrado, pues entonces estaría perfecto, ¿verdad? Y vemos como Saulo el fariseo
ese era un estricto fariseo, Saulo de Tarso. Y vemos como Saulo, el fariseo estricto, según nos declaran Hechos 9, del 4 y el 5, dice: cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué te conviene hacer. Entonces, como vemos allí en esta parte de escritura, que el apóstol Pablo se llamaba Saulo, y era el estricto fariseo que cuando el Señor Jesús había sido sacrificado, él se encargaba de perseguir a los cristianos. Era un fariseo celoso de la ley y era un doctor de la ley también, y era celoso de eso. Por eso perseguía a los cristianos, a los que se decían seguidores de Cristo, los perseguía. Y en esta ocasión, que en esta lectura que hemos leído, iba precisamente a eso, a Tarso. Iba a Tarso a hacer preso a algunos creyentes cristianos, y por eso se le aparece al Señor Jesús en el camino, y él, cuando cae del caballo a tierra, cuando vio a Jesús, ¿verdad? Y como él es, digamos, Jesús es el Dios Todopoderoso. Amén. Jesús es el Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Cuando vino al mundo, el Señor Jesús vino en una humanidad de carne como nosotros, así era Él, con todo lo que tenemos nosotros, nuestras debilidades, pero sin pecado. El Señor Jesús sufrió todo: hambre, desnudez, sufrió todas las cosas, porque cuando lo crucificaron, lo desnudaron, y entonces Él sufrió todo. Pero él digamos, una ocasión que una persona le dice: yo te seguiré. Y luego, ¿a dónde me vas a seguir? El Hijo del Hombre, dice, no tiene ni siquiera una piedra donde reclinar su cabeza. No tenía nada, era pobre. Y su nacimiento fue también en un mesón. Digamos, ni siquiera la posada María, antes de tener a Jesús, ni siquiera donde tenerlo. Así es que él nació en un mesón, en un establo. Y vemos cómo él se hizo pobre. Cuando vino aquí a la tierra, se hizo pobre para darnos mucha riqueza a nosotros. Y esa riqueza es la salvación de nuestras almas. De manera que Dios no escatimó esfuerzo alguno para darnos salvación. Todo lo contrario. Lo entregó a la muerte. Y lo entregó a la muerte para salvarnos, Tan grande es el amor de Dios que Él nos buscó. El hombre se había apartado de Dios por sus malas obras y se había hecho su enemigo, y de manera que no tenía ninguna. Es lo que Pablo nos dice, que estaban sin ninguna ápice de poder salvarse. De manera que vemos que este hombre que tenía hambre, que tenía necesidad y que tenía todas aquellas cosas, en una ocasión a una mujer en el pozo de Samaria le habla y le dice que le diera de beber de agua que iba a sacar del pozo. Pero era una mujer samaritana, y los samaritanos no tenían una relación en ese tiempo con los judíos, de manera que los judíos no les hablaban a los samaritanos. Y la mujer le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me hablas a mí, que soy samaritana? Y el Señor Jesús le dice: si conocieses el don de Dios y quién es el que te habla, tú pedirías de Él y Él te daría agua viva.
Amén. Gloria a Dios. ¿Cuál es el agua viva? El Espíritu de Dios que nos regala a nosotros para que estemos bien informados de cómo alabarle, de cómo seguir en este camino de santidad, en este camino hacia Cristo. De manera que vemos que aquí Saulo que así se llamaba, era el estricto fariseo, y sin embargo no podía salvarse. ¿Por qué? Porque toda la gente, conforme a la ley, los judíos y los gentiles, no digamos, porque los gentiles seguían a los ídolos, no tenían otro Dios que los ídolos, pero los judíos sí tenían al Dios vivo y poderoso, que es nuestro Dios de nosotros también. Ellos adoraban al verdadero Dios, pero los gentiles no. Y los gentiles, para adorar al verdadero Dios, tenían que hacer prosélitos del judaísmo. Y al hacerse prosélitos del judaísmo, ellos tenían también esos privilegios, pero tenían que cumplir toda la ley. De manera que vemos que todo aquello que nos está diciendo aquí la palabra de Dios fue todo lo que se obró, como nos dice aquí en Gálatas capítulo 3:24, en el libro de los Gálatas, dice: de manera que la ley, está hablando de la ley, dice: nuestro ayo fue para llevarnos a Cristo y para que fuésemos justificados por la fe. Dice que es el ayo, la ley es el ayo. ¿Saben qué es el ayo? El ayo es una persona que cuida a un niño. Es como decir, aquel que cuida a un niño, ese es el ayo. Y la ley le servía al pueblo hebreo como el ayo, ¿verdad? Pero la mera realidad era para llevarnos a Cristo. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Dice: nuestro ayo fue para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Es decir, ya no justificados por las obras de la ley, sino por la fe en el Señor Jesucristo. Amén. De manera que de ahí en adelante encontramos nosotros que nos dice también acerca de las promesas de Dios. Nos habla de las promesas de Dios y nos dice en Gálatas 3:16 y 17, y nos dice de la siguiente manera. Dice: a Abraham le fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, dice como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente. ¿Cuál es la simiente? La simiente es Cristo. Es Cristo. El versículo 17 nos dice: esto pues digo, que el contrato confirmado de Dios para con Cristo, la ley que fue hecha 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. O sea, recibe las tablas de la ley en el monte. Y allí es donde vemos que la promesa que Dios le había hecho con antelación a Abraham, y que le había dicho: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, en ti serán benditas. Le está haciendo una promesa antes de que naciera toda su descendencia de Abraham, es decir, el pueblo, porque Abraham es el patriarca del pueblo. ¿Sí se entiende? Abraham es el patriarca de todo Israel y digamos, del pueblo hebreo. Y a Abraham le fue hecha la promesa, esa promesa que cuando vino la ley, la promesa que Dios le había hecho a Abraham no se invalida con la ley. Eso es lo que nos está diciendo este versículo. No tiene invalidez, porque Dios le había hecho la promesa a Abraham diciéndole: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esa promesa, ¿dónde iba a tener su cumplimiento?
Esa promesa muchos la esperaban con ansia a través de los siglos. En nuestro Señor Jesucristo tenía que ser cumplida esa promesa de Dios, y fue cumplida en el Señor Jesús. Fue cumplida la promesa que Dios le había hecho al patriarca Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, es decir, todos los pueblos gentiles y el pueblo hebreo de todas las naciones. Hay una bendición de parte de Dios. Por medio de Jesucristo se obtiene la bendición a todo aquel que quiera. La puerta de la salvación está abierta. Lo único que necesita es entrar allí, creer en Jesucristo, y la persona es salva. De manera que nos sigue diciendo aquí, nos habla aquí en el libro de los Hebreos, el escritor de Hebreos nos dice de la siguiente manera en el capítulo 7, versículos 18 al 22, y nos dice: el mandamiento precedente, cierto, no se abroga por su flaqueza y inutilidad, porque nada perfeccionó la ley, mas hízolo la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Nos está hablando del primer pacto, conforme a la ley. Eso es lo que nos está hablando aquí el escritor de Hebreos. Y es el versículo 20: por cuanto no fue con juramento, es decir, está diciendo que el primer pacto no fue con juramento. ¿Ya se entiende, verdad? No fue con juramento. Dice el 21, dice: porque los otros, cierto, eran sin juramento y fueron hechos sacerdotes, mas este, está hablando de Cristo. Cuando dice mas este, está hablando del Señor Jesucristo. Dice mas este, con juramento, por el que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. Está diciendo el Señor. Está hablando de Melquisedec. Melquisedec era un sacerdote del Dios Altísimo en el tiempo de Abraham. Y Abraham, cuando venía de la derrota que les ocasionó a aquellos que llevaban a su sobrino, a los que se llevaron gente de Sodoma, digamos, cuando vino de derrotarlos, ese sacerdote llamado Melquisedec le salió al encuentro. Era un sacerdote del Dios Altísimo, sin genealogía, sin nada. No tenía padre ni madre ni ningún parentesco que se supiera. De manera que era un sacerdote del Dios Altísimo, y le salió al encuentro a Abraham cuando venía de derrotar a aquellos. Entonces Abraham lo bendijo. Ese sacerdote bendijo a Abraham, y Abraham le entregó los diezmos del botín de guerra que había obtenido. Le entregó a Abraham los diezmos a Melquisedec, el sacerdote, que significa rey de paz. Melquisedec, eso significa, y era rey de Salem. Entonces allí vemos que ese sacerdote le entrega los diezmos Moisés. Entonces los que todavía no nacían de Abraham, que era el pueblo de Leví, que al pueblo de Leví se le dan los diezmos, el 10% de todo. En aquel tiempo era de las cosechas, de los animales, de todo eso, de todo lo que se tenía, le daban el 10% a los levitas, a los sacerdotes levitas. Todavía no nacían, estaban allí en Abraham estaban, pero Abraham le entrega los diezmos a Melquisedec. De manera que este Melquisedec era mucho más grande que el patriarca Abraham. Eso es lo que debemos de entender.
Y aquí, en esta escritura que leímos, dice: el mandamiento procedente no se abroga por su flaqueza. Dice, el mandamiento procedente se abroga por su flaqueza e inutilidad. Es decir, el primer pacto se abrogó porque fue inútil. No era una cosa que tenía que permanecer, era nada más, como nos dice la otra escritura, el layo para llevarnos a Cristo. Es decir, hablando en otra forma, era la sombra de los bienes venideros. ¿Sí se entiende, verdad? La sombra de los bienes venideros. ¿Y cuáles son esos bienes venideros? La promesa que Dios le hizo a Abraham en nuestro Señor Jesucristo. Esa es, ese pacto, sí. Y entonces, esto está diciendo la escritura, que le está diciendo: tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec, hablando del Señor Jesús, hablando de Cristo. Eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Así es como vemos, pues, en esta parte de escritura. Para concluir, porque también no quiero aburrirlos mucho, ¿verdad? Pero vemos que el Señor, nuestro Dios, no escatimó esfuerzo alguno para darnos la salvación. Y hizo un nuevo pacto, y ese nuevo pacto incluye a todas las gentes. A todas las personas que crean en Cristo Jesús pueden tener la salvación de sus almas. Amén. Con creer. Y claro, tiene que haber un arrepentimiento. Y ese arrepentimiento es en el nombre de Cristo. Amén. ¿Cómo podemos ser salvos? Bueno, pues ¿hay alguna manera de volverse aceptables ante Dios? Sí la hay. Hay una manera de volvernos aceptables ante Dios. Porque Dios ha dado a todos nosotros, nos ha dado una mejor esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza? Es la esperanza en el sumo sacerdote perfecto y eterno, y que es nuestro Señor Jesucristo, y es según el orden de Melquisedec. Que el Señor los bendiga.